¿Cómo puedes estar en calma cuando la vida se siente que te quiere arrancar la cabeza? En este episodio de Plenitud en Equilibrio, platiqué con Marcelino Reyes y te puedo decir algo. No fue una conversación superficial, fue una conversación de esas que te obliga a mirar para adentro. Hablamos de cómo a veces vivimos persiguiendo metas, creyendo que al llegar ahí nos vamos a sentir plenos y descubrimos que no era por ahí. Que puedes verte exitoso por fuera, pero sentirte vacío por dentro. Marcelino comparte cómo el box le enseñó a mantener la calma en medio de la adversidad, cómo la fe empezó a transformar su vida, por qué aprender a estar solo te puede cambiar por completo y también cómo el dolor, pérdidas y las crisis pueden convertirte en maestro si aprendes de ellas. Además nos abre su rutina, sus hábitos, su disciplina mental y esa búsqueda real de congruencia entre lo que dices, lo que crees y lo que vives. Este episodio no es solo para escuchar ideas bonitas, es para cuestionarte, para detenerte y quizás reconectarte contigo mismo. Quédate porque esta conversación con Marcelino tiene mucho valor. Chelo, gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo. Te conté, el podcast se llama Plenitud en Equilibrio. Se trata de generar esas 5 áreas de la vida: salud, espiritualidad, crecimiento personal, productividad y relaciones afectivas integradas para que todos vayan creciendo y tener felicidad siempre y no estarla buscando con algo que anhelas y no tienes. En el camino, pues yo tengo ya muchos años de conocerte y siempre te he visto como una persona plena en todos los sentidos. Pero antes de que me platiques y te siga preguntando, salte del cuadro, viéndolo desde fuera, y tú preséntame a Marcelino como un tercero. ¿Quién es Marcelino Reyes? Primero, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Le estás presionando una tecla de este tipo de temas que me apasiona, que me gusta muchísimo hablar de ellos. Y pues bueno, me presento Marcelino Reyes. Pues, si yo estuviera describiendo a Marcelino, lo describiría como una persona muy entusiasta. Una persona muy entusiasta en todo lo que se hace. Una persona muy apasionada. Una persona que sigue aprendiendo a tener grises en su vida. O sea, por lo general es mucho o poco o nada. Sigo aprendiendo a esa parte y con esto quiero decir que me entrego muchísimo a las cosas que hago. Si trabajo mucho. Si me ejercito mucho. Si estoy con mi familia, lo hago mucho y trato de estar por lo general presente. O Marcelino trata de estar por lo general presente en las cosas que él realiza. Entonces es una persona muy entusiasta, una persona que le gusta siempre estar cumpliendo con su trabajo, con su persona, con su familia, y es una persona, pues un trabajador incansable, ¿no? Creo que mi área de confort no es estar trabajando, sino dejar de hacerlo. Pero en términos generales, esa persona soy yo. Bueno, es un apasionado del box también y del fitness. Pero al final del día es una persona que es muy entusiasta y una persona que es un eterno aprendiz. Siempre está aprendiendo algo. Así te lo podría describir. Justo mi primera pregunta va del golf, del box. ¿Qué papel juega el box en tu vida? ¿Qué has aprendido de él como deporte aparte del tema físico? Sabes que el box es una gran escuela de vida. Yo quisiera que y es bien difícil porque pues, no puedes poner en un video o en una foto, por eso te agradezco esa gran pregunta de cómo explicar lo que hace todos los deportes, pero en particular este deporte en mi vida. Uno, me enseñó a estar en calma. Es bien contrastante, porque es un deporte de contacto, pero sabes que cuando tú estás arriba de un ring, tú tienes que estar en calma. Tú no puedes pelear, no peleo profesional, pero lo hago con mis amigos ahí pero cuando tú lo haces en un ring y cuando tú escuchas platicar a una persona profesional, alguien que sí está compitiendo, tienes que estar en calma. Entonces, ¿cómo puedes estar en calma? Va en contra de la naturaleza humana. ¿Cómo puedes estar tú en calma arriba de un ring cuando alguien te quiere arrancar la cabeza? Sí, claro. Tienes que estar respirando, tienes que estar en calma, tienes que estar pensando. Y para esto tienes que estar en calma. Y creo que, respondiendo a tu pregunta, así es la vida. Gran parte de los problemas, tú no puedes cruzar un laberinto estresado. O sea, porque puedes empezar a repetir patrones, tienes que estar en calma. Entonces, ¿qué me ha enseñado el box? A estar en calma. Me ha enseñado a estar en calma, a poder relajarme, a decir, oye, cuando tengo un problema, como empezaste con tu pregunta ahorita, a ver, salte del cuadro y describe a Marcelino. Cuando tienes un problema, salte del cuadro y para eso necesitas calma. Entonces, es un deporte que te enseña
calma, te da una calma mental para poder bajar tu intensidad o tus revoluciones y entender lo que estás haciendo. Además del gran beneficio físico que te da el deporte y además del gran o sea, trabajas todo, coordinación, agilidad mental, pues muchísima fuerza. Pero bueno, eso realmente creo que sería lo más destacable que yo podría decir. Estar en calma, aún y que el entorno sea un entorno de adversidad. ¿Hay un momento en la vida donde hayas dicho, oye, pues tengo tanto trabajo o que anhelo tanto esta meta que descuidaste tu tema de salud y físico que te perjudicó en algo más? Sí, muchas cosas. O sea, realmente, y me llama mucho la atención porque al principio me decías que es una persona que tenemos muchos años de conocernos. Me dices, oye, te he visto en aparente plenitud y que para mí la plenitud es paz, ¿no? O calma, ¿no? Estar contento con lo que tengo. De paz y felicidad. ¿No? Y eso lo conseguí hasta hace poco. O sea, para mí, yo siempre estaba persiguiendo algo. O sea, siempre estaba persiguiendo algo y no es que esté mal perseguir algo. El problema es que yo creía que cuando lo alcanzara iba a estar pleno. Y ese era mi gran error. Entonces, a veces me descuidaba tanto. O sea, se dice que hay 3 tipos de personas, ¿no? Los que dan, los que reciben y los que igualan. Entonces, las personas que dan son personas que dan tanto que a veces se abandonan de más, o sea, por darle a alguien más. O sea, mi madre es un ejemplo maravilloso de eso. Después hay personas que reciben, que estas personas solamente están recibiendo y no hacen otra cosa más que recibir y son peligrosas. Sobre todo cuando se juntan con alguien de dar y que da tanto, que lo absorbe demasiado y lo drenan. Y luego están los que igualan, que es, ok, o sea, tal vez la vida me ha puesto tantas pruebas que si me das 1, te doy 1, después me das 1 y te doy 2, y voy siendo un poco más mesurado. Yo era una persona de dar, pero daba tanto que me abandonaba a mí en cualquier cosa. Entonces, oye, por trabajo era céntrate y comía, o sea, yo no tenía hora de comida. O sea, era que yo comía 10 minutos en mi lugar. O sea, comía en mi lugar 10 minutos y a seguirle chambeando. Yo no me permitía vacacionar. O sea, para mí era una pérdida de tiempo. Y hoy me arrepiento. Era una pérdida de tiempo. Entonces era yo chamba, trabajo, en este ejemplo, que claro que desabandonaba cualquier otro círculo que tuviera que ver con mi plenitud. Entonces, oye, amigos, familia, no tengo tiempo. O el tiempo que me sobra. Y esa era una gran de los grandes aprendizajes que he tenido sobre mí. Donde yo hoy y en ese tiempo iba tanto por eso que quería conseguir. Pero luego más interesante es que cuando lo consigues, lo sueltas. Ya no sabe. Ya sé con lo que sigue. Entonces, todo eso que te abandonaste o lo que dejaste de hacer tuyo o a lo que descuidaste más bien, luego te conviertes en algo que me gusta mucho poner como ejemplos. Me gusta mucho hablar en parábolas, ¿no? Que te vuelves como las batas de hospital o como una cobija corta. O sea, tapas por enfrente lo que sea que estás buscando, pero por atrás estás destapado. Entonces, te acomodas la bata y al revés. Entonces, realmente nunca terminas por estar en sí, en completa sintonía con lo que estás haciendo. Órale, qué loco. ¿Qué hábitos saludables sigues actualmente? Muchos, pero sí los he obtenido con el tiempo y en calma, pero todos los días yo me despierto muy temprano en la mañana. Para mí es un gran hábito saludable. Leo una parte de la Biblia, es un tema mío, es un tema que lo acabo de implementar hace poco y que me hace mucho bien. Pero después de hacer mi oración y de leer un extracto o un versículo, tengo mis metas diarias. Entonces ¿qué voy a hacer hoy? Entonces ahí empiezo y esas metas diarias las tengo divididas por tema personal, tema profesional, temas de relaciones interpersonales y ya. Entonces yo tengo anotado, y ahora sí, que tengo que meditar 10 minutos, me cuesta mucho y aún no soy constante, por eso es una meta. Alimentación saludable, para mí es un estilo de vida. Y yo digo, oye, todo el mundo queremos tener nuestra casa, nuestro departamento, nuestro hogar, pues bonito, ¿no? Pues aquí vives, ¿no? Entonces, o sea, esto para mí eso debería ser. Claro, o sea, tenemos que ser, y hay una palabra que me encanta que es congruencia, ¿no? Entonces, o sea, trato de ser congruente con eso. Alimentación saludable, ejercicio, para mí también ejercicio, lectura. Tengo meta de libros también para mí en esto.
en 10,000 pasos. Trato de hacer mis 10,000 pasos diarios. O sea que... Qué difícil. Sí, muy difícil. No. Pero sabes que estoy encontrando un tiempo muy interesante porque voy a entreno en la mañana. Bueno, después de hacer todo esto, entreno por lo general a las 7 de la mañana, 8 de la mañana más o menos, por lo general a las 7. Pero después, a las 6, 7 p.m., tengo como que un momento de reflexión de 20, 30 minutos donde salgo a caminar tantito. Y trato de pensar, de entender, y luego ya ahora sí regreso a mi día a día. Y eso me ayuda a completarlos, pero sí está bien difícil. Órale. Y por último, también es otro tema que aprendí que es bien saludable, porque al final la mente empecé un diario hace unos meses. Y no sabes qué maravilla. Sí. Qué maravilla, vato. O sea, y al final del día, o sea, se dice que los que menos tiempo tienen son los que menos hacen, güey. Entonces, realmente estas actividades escucho mucho, pero son actividades que te quitan muy poco tiempo en tu día. El tema del diario es que... ¿Lo escribes en las noches? Yo lo general en la noche. Hay personas con las que he compartido esto que me dicen que la mente y el momento para escribir sería en la mañana, pero no ha transcurrido tu día. Entonces yo antes de dormir, pero a ver, es muy breve. ¿Qué agradezco del día de hoy? 2 o 3 cosas que agradezco. ¿Qué aprendí del día de hoy? 2 o 3 cosas que aprendí. Y al final es que una reflexión o algo de lo que me está pasando hoy en día. ¿Aprovechas ahí mismo para hacer, o sea, los puntos que quieres ver al día siguiente? Eso lo hago en la mañana. O sea, después de que en la mañana veo, o sea, como que mis metas mis metas mensuales, o sea, qué quiero lograr ese mes. Entonces, pues mis acciones tienen que estar alineadas a mis metas y ahí es donde pongo. O sea, pero tengo hasta incluso tema de relaciones interpersonales, de que, oye, hoy le voy a escribir a un amigo. Y simplemente eso, o sea, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues espero que todo bien. ¿Cómo va todo? Para tratar también de cuidar esa parte, ¿no? Muy bien. Ahorita que tocaste el tema de la Biblia, ¿cómo es tu vida con relación a la fe y a lo espiritual? Veo que eres católico. Uh-huh. ¿Cómo se integra la relación católica en tu espiritualidad? ¿Desde cuándo? ¿Y desde cuándo la hiciste tuya? Uh-huh. Porque una cosa es que hayas crecido a lo mejor con ella, uh-huh, de una forma u otra con la familia, pero cuando alguien lo hace suyo es un momento bien diferente. uh-huh. ¿Cómo fue contigo? Fue algo bien interesante porque yo había sido soy creyente, iba a un grupo de la iglesia antes de la pandemia, pero era como la misma Biblia dice, era tibio. O sea, de repente iba a misa y ahí me escuchaba el sermón y luego ya me iba. O sea, porque decía, no, pues lo otro ya me lo sé. Entonces, la verdad que... Y así siempre fui. Entonces, simplemente era, pues digo, todos los días me levanto y de las primeras cosas que hago es agradecer. Y pues ya, gracias Dios por un día más de vida, chido. Y hasta hace un tiempo, hace poco, o sea, pues estoy hablando un par de meses, más que conocí, tenía mucho de no ver a un gran amigo, que es Gerardo. Y después de platicar con él, Gerardo me empieza a platicar acerca de cómo él tenía integrado a Dios en su vida. Y él me ayudó y me dio una pequeña guía que se me hizo algo espectacular, de 30 días, donde tú haces una pequeña oración en la mañana. Se llama Conexión con Dios. Uh-huh. Y ahí empecé, hace un par de meses. Empecé a conectarme acerca de poder, pues muchas cosas, soltar, muchas otras cosas, aceptar, muchas otras cosas, en pedir a Dios, háblame, dime cómo. Y eso es algo que ha cambiado ya. O sea, imagínate que era la parte que a mí me faltaba. La parte espiritual, que es una parte muy importante dentro de este eslabón de plenitud o de gozo de una persona. La parte espiritual yo la tenía fuera completamente. Hoy ya la integré. Y hoy que la integro, forma una parte, o sea, si de viaje, yo me despierto y busco el momento para poder leer un pedacito de la Biblia, para decir Dios háblame, para decir Dios gracias. Y esto ha cambiado muchísimo las cosas, porque al final del día yo le digo, o sea, dame humildad para aceptar aquellas cosas en las que me vaya bien. Y dame fortaleza para aceptar aquellas cosas donde no está bien, pero entiendo que así tiene que ser y vámonos. Es cuando creo que tú te abandonas de esa parte y se lo dejas a él, las cosas cambian. Está bien interesante. ¿Has visto un chavo, no me acuerdo cómo se llama su canal, que el cuate va preguntando en la calle de que, oye, ¿cómo te volviste millonario? Uh-huh. Sí, ¿Te has salido sí, claro. de Estados Unidos? Ajá, muy famoso. Hubo una sección que yo vi en un video de él, que a todo mundo exitoso que le preguntaba, haz de cuenta que le preguntó eso a mucha gente, uh-huh, y luego lo concentró en un video, y a todo mundo le preguntaba, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? La respuesta del 100% fue sí. Sí.
en su diferente gama, ¿no? Ajá. A lo mejor unos en una fe, otros en otra, Claro. otros hablando de un ser superior, pero todos tenían en la certeza de que ese ser superior existe y lo necesitan en su lado. Claro, y es que es la Increíble. parte de la espiritualidad, donde hay muchas cosas que tienes que confiar, y al final del día, pues digo, justo estoy en un grupo que agradezco a Dios muchísimo que me los haya puesto en el camino, que se llama Café con Riqueza, que Gerardo me invitó. Y en este grupo nos reunimos una vez al mes, 2-3 horas, y es un tema que el Café con Riqueza se trata de ver temas, estrategias y temas empresariales bajados de la palabra de Dios. Entonces era, oye, parábolas que te dicen, oye, esta parte así funciona y tiene que ser de esta forma. Entonces vemos de cierta manera, oye, un versículo, como oye, aquí está esta parábola donde el patrón, o más bien, pues sí, el patrón le da a sus discípulos o a su equipo de trabajo, se me fue la palabra, dinero para que vayas y lo multipliques. Entonces, oye, el que no lo multiplicó realmente es castigado por su bien. Está en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, ese versículo lo bajamos, lo entendemos y luego ahora sí, perfecto. ¿Cómo lo llevamos a nuestras industrias? O sea, ¿cómo pegas la parte de la estrategia empresarial de lo que estás haciendo a una palabra de Dios? Y es bien interesante y salen cosas padrísimas y estoy muy agradecido de pertenecer a este grupo. Qué padre. Ahorita que dijiste de tus viajes, yo creo que conozco muy poca gente que viaja solo tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe estar consigo misma. Correcto. Es difícil. Es difícil. La gente se pierde, no sabe qué hacer. ¿Qué has aprendido en el lado espiritual de estar contigo tanto tiempo fuera en un lugar donde generalmente alguien va para compartirlo con alguien? Claro. Y tú lo estás compartiendo con la persona más valiosa que es tú mismo? ¿Qué has aprendido de eso? Hijo, eso es un gran tema, porque lo primero que aprendí fue que me caigo bien. Eso es que ve, hoy de hecho hay un libro espectacular, Stillness is the Key, en donde te habla y te dice, oye, pagamos por no aburrirnos. O sea, hoy pagamos por entretenimiento, pero todo el tiempo para no aburrirnos, ¿no? O sea, tratamos de estar el menor tiempo con nosotros mismos. Tratamos de estar el menor tiempo entonces, hoy el aburrimiento, por ejemplo, está mal visto, ¿no? O sea, es como que no puedo aburrirme. Entonces, o prendo la televisión, o hago algo, o redes sociales, o abre la que quieras, o haz algo, ¿no? Y el tema es que viajar solo, lo que primero que haces, o más bien no tienes opción, es estar contigo. No puedes huir, güey. No puedes huir. Y mi primer viaje solo fue bien incómodo, pero muy incómodo, güey. ¿Por qué? No sé dónde fue. Fue aquí a la playa. Me fue a un retiro de silencio que yo inventé. O sea, porque mi área, o sea, mi confort es hablar. Creo que no se nota. Pero el problema está que cuando yo viajo o cuando, o sea, pues yo me hago amigo de todo el mundo, ¿no? Y que si me encuentro a alguien en recepción y el que está en el hotel sirviendo los tragos, o sea, yo me hago amigo. O sea, una vez me acuerdo muchísimo, no creo que él se acuerde, pero estaba, o sea, ya tiempo después, de repente un día estaba con Luis Padua, el de las noticias de aquí platicando, y cómo estás, cómo está tu vida. Y, o sea, es mi área de confort hablar. Entonces, lo primero que necesito estar conmigo. Entonces me fui solo y no hablé con nadie, o sea, más que lo suficiente. O sea, que gracias. Buenas tardes. Necesito esto. Adiós. Y me fue un hotel todo incluido, ¿no? O sea, realmente estaba ahí. El tema fue que me fue muy difícil, ¿no? Me fue muy difícil y luego, perdón, estaba en Tulum, ya me acordé. Entonces me salí a cenar al Jaguar, no se me va a olvidar. Me comí un aguacate con arriba pistache, almendras, perdón, delicioso. Pero era bien incómodo. Entonces me acuerdo que llegué solo a ese lugar a pedir una mesa y era... O sea, me sentía muy incómodo, pero realmente el problema no era eso. El problema era que yo no sabía estar conmigo mismo. Entonces, muchas personas, cuando he tocado este tema con ellos, ay, es que yo quisiera porque, pero no puedo. No es que no sabemos estar con nosotros mismos, perdón. Entonces, evitamos a toda costa estar con nosotros mismos. Ahora sí respondo a tu pregunta. ¿Qué empecé a encontrar? Lo primero que empecé a encontrar es que me caigo bien y que disfruto mucho.
y disfruto mucho estar conmigo y yo soy como un niño, o sea, yo veo algo y es wow. No perder la capacidad de asombro. Jamás, es impresionante porque normalmente la perdemos. Entonces, después de que leí eso, yo trato de incorporarlo a mi vida y ya lo tengo, o sea, insertado, ¿no? Ese software, esa actualización ya se la inserté a mi cabeza. Entonces yo estoy como wow. Y antes era, o sea, ahora es más bien, es una maravilla y es solo y lloro solo y me la paso solo y hago eso. Y otra cosa también es que la vida es muy corta, güey. O sea, realmente si tú estás esperando el momento perfecto, se dice que cuando ese momento llega te tardaste, hermano. Sí. Entonces, si a mí me gusta hoy viajar, si a mí me gusta hoy conocer el mundo y estoy esperando a tener una pareja, a que llegue una novia, a que me case, pues realmente nada va a pasar. Entonces, por ejemplo, para hacer un viaje a donde quieres ir a conocer otra cultura en otro país, pues me fui 17 días a Japón, donde no hablan tu idioma, pues es bien difícil decirte, oye, vámonos, 17 días a Japón. Oye, pues no es difícil. No todo el mundo tiene la disposición y el tiempo y el dinero. A ver, yo todos los días trabajo, o sea, donde yo me voy, yo me despierto 6 de la mañana, 5 y media de la mañana y trabajo un rato para poder tener, o sea, yo me voy trabajando, pero el punto es que eso es lo que más he aprendido. Entonces empecé a disfrutar muchísimo y lo más importante para mí fue el tiempo pasa, güey. Si yo quiero conocer esto y si hoy tengo la oportunidad y si hoy me da la oportunidad de hacerlo, pues si estoy esperando el momento perfecto, ya, o sea, no voy a quedar esperando, sí, ¿no? Claro. Entonces eso hace una maravilla y es algo que agradezco un chorro. ¿Haces un desconecte del mundo? O sea, trabajas un rato y luego te desconectas así, cierro redes, cierro correo, cierro celular y estás contigo o pues los traes ahí por si algo se ofrece. No, realmente eso es algo que todavía no tengo ese curso. Todavía ese curso no me llega. Entonces traigo todo el tiempo, o sea, por lo general me despierto muy temprano, trabajo. Algo que he encontrado valioso es a trabajar, o sea, sí a principales clientes y a equipo de trabajo, porque antes cuando yo me iba ni siquiera el equipo de trabajo sabía. Entonces yo seguía trabajando como si estuviera en la oficina. Hoy en día ya me desconecto un poco, o sea, a ciertas personas sí les aviso para tratar de desconectarme lo más posible, pero no he podido, o sea, no he aprendido, lo sigo haciendo, pero en mucha menor medida, o sea, sí trato ya de ponerle pausa y me refiero al trabajo, a las redes sociales sí le pongo pausa, ahí sí le pongo el enfoque de work en el teléfono para que no me lleguen notificaciones. Me gusta subir algunas cosas, pero al final 3 días después o 2 días después, pero porque me gusta tenerlos ahí de recuerdo. A mí me gusta mucho entrar a historias destacadas y irme a una parte de algo y se me hace mucho más fácil eso que irme a mi carrete de fotos, o sea, porque normalmente pongo las fotos que más me gustaron, sí, claro. Pero por lo general sí me desconecto de la parte de redes sociales. Chingón. Ahorita que hablamos de relaciones afectivas, hace mucho me contaste, que ya después me dirás si lo dejamos o no, que estabas a punto de casarte. Ajá. Y finalmente no se dio. Correcto. Fue hace muchos años. Sí. No eras la misma persona que eres ahorita. ¿Cómo asimilaste? O sea, se siente como una pérdida, se siente como una derrota. Algo no hice bien, algo salió mal, perdí tiempo, perdí dinero, perdí energía, perdí la persona, perdí la oportunidad de pasar a empezar a hacer una familia, etcétera. ¿Qué fue en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste? ¿Y cómo lo ves ahora? Eso fue una de las cosas más difíciles que viví. He tenido muchas muy difíciles. Esa fue una muy difícil. Porque realmente, o sea, lejos de lo que pasó, o sea, porque sí, cancelar una boda, enterarte de muchas cosas que no sabías y en los últimos días en darte cuenta, o sea, para mí todo fue un shock, ¿no? O sea, todo fue un shock muy, muy duro, pero lejos del hecho, el gran problema, más que, o sea, a veces el problema no es el problema es no enfrentar el problema. Que justo me acaba de pasar hace unos días, te platico de eso. Entonces, yo no enfrenté el problema. O sea, yo decidí y dije, oye, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Qué dolor? El tema es que yo no me di tiempo de sanar.
Y creo que hoy también es un gran problema de lo que sucede, porque tienes algo y lo tapas con otra cosa, ¿no? Entonces como sale un bache aquí y en lugar de hacer un recarpeteo correcto, en el trabajo. Eso fue lo que yo hice. O sea, yo me concentré al 100% en mi trabajo. Yo me dediqué a trabajar. Yo no fui a terapia. No, en ese momento, hoy en día soy un pro terapia. En ese momento, o sea, pues, al final nadie te explica y nadie te enseña ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué haces? Tapas el bache, güey. Entonces, ¿cómo tapas el bache? Ocupándote. Entonces, o sea, entonces se dice que una mente ocupada, pues tiene poco tiempo para divagar. Entonces, mi único tiempo disponible para sufrir era en la noche, antes de dormir. Entonces, en ese momento, yo acababa de independizarme, acababa de empezar un proyecto, estábamos trabajando fuerte con ese proyecto, que no tuve tiempo. Entonces, pero ojo, ese fue un gran problema, ¿no? Porque al final del día yo empecé a guardarme cosas que después me cobraban factura mucho más tiempo más adelante. O sea, no limpiaste la casa. O sea, imagínate que está sucio, entonces compraste un tapete de Turquía hermoso que se ve distinto de cada lugar, ¿no? Pero pues tú llegas y puse el tapete sobre la mugre, güey. Entonces, pues ese tapete de mugre, pues fue agarrando mugre y de repente cuando le diste vuelta estaba tongueado. Eso fue lo que a mí me pasó, pero fue algo y aprendí a eso. O sea, oye, hay que limpiar primero. Y yo nunca saqué ese tema. Porque pues al final del día ella era ya amiga de mis amigas, entonces yo no quería que supieran. O sea, hubo muy pocas personas que realmente saben qué fue lo que pasó. O sea, para el mundo fue, este vato canceló el evento de Dios. Entonces, de manera colateral, familia, amigos, fueron el soporte que yo tenía. Entonces siempre los tuve cerca, ¿no? Siempre los tuve cerca, pero cuando tú te haces más consciente de este tipo de situaciones, cuando tú sanas eso, hoy en día, me he vuelto una persona que soy mucho más presente. O sea, que hay un libro que me encanta que se llama, ahorita recuerdo el tema, pero es ahora, si estoy aquí, estoy aquí. O sea, porque por lo general huimos del momento. Entonces yo estoy platicando con mi mamá, es un ejemplo, y estoy pensando tengo esta junta y tengo que esto, y al ratito qué voy a hacer, y voy a ir aquí, voy a ir acá, etcétera. Estoy platicando. Sí, no necesariamente tienes que tener un distractor como el celular para no estar presente. Claro, o sea, y estás en la junta con tus amigos y estás pensando, es más, imagínate, en aquel tiempo, como dice la Biblia, yo iba al antro. Y en el antro me encantaba el antro, pero digo, más que la fiesta y eso, que sí, en ese momento, era por alguna razón, con la música yo me iba y empezaba a soñar despierto. Entonces yo empezaba a imaginarme mis mundos perfectos en mi cabeza. El tema es que nunca estás ahí. Entonces hoy en día ya estoy ahí. O sea, entonces hoy trato de, si estoy con un amigo platicando, estoy ahí. Incluso ya hasta te resulta lo contrario. Ahora incluso te ves molesto el que tú estás con una persona y tú estás presente y tú estás regalando lo más valioso que tenemos, que es tiempo, y esa persona está en el celular. Hijo, para mí es un tema, es que, oye, o sea, nadie merece esto. O sea, al menos si estamos aquí, merezco tu atención, ¿no? O sea, ya si estamos 5 o 6 personas, pues haz lo que quieras, ¿no? Pero cuando estás en un 1 a 1, creo que lo mejor o lo único que tendrías que estarme dando, porque yo te lo estoy dando a ti, es atención. Es tiempo. Oye, y cuando decidiste dejar el trabajo en Chope, ¿lo hiciste en parte por lo que te estaba pasando o en parte porque viste algo que dijiste, oye, yo necesito hacer algo más productivo que lo que estoy haciendo aquí? Fue una combinación, bueno, no, realmente fue porque yo salgo de Chope justo un año antes del día D, okay. de la boda. Okay. Entonces, para mí, el primer año, que es un año muy difícil, para mí era el año de sembrar. Sí, claro. O sea, era un tiempo de arar, de sembrar, y para empezar a ver si no recoger cosecha, sino que al menos ya haya planta. O sea, ya. Entonces, yo salgo, pero yo salgo de Chope porque siempre era una persona que quería más. Entonces siempre estaba buscando, o sea, yo en Chope tuve la oportunidad y el agradecimiento y la oportunidad que me dieron de que fueron 7 puestos en 7 años. Entonces cada año iba, entonces, pero eso también se volvió un problema, porque realmente era de que, bueno, aquí ya, que sigue. Entonces, pero si te fijas, es un patrón. O sea, llegas, agarras y es, ok, perfecto, ya terminé, ¿y ahora qué sigue? Entonces, bueno, perfecto, sigue esta posición, ok, perfecto, vas, la tomas, ¿y ahora qué sigue?
Y ese era un patrón que yo estaba repitiendo. Entonces llegó un momento donde dije, oye, pues de esta posición para ser director me va a faltar mucho, porque aparte era una estructura en vertical. Pues tenía 27 años. Entonces dije, ¿sabes qué? No, vámonos, vamos a descubrir un mundo, vamos a descubrir qué hay afuera. Y lo más importante para mí es algo que hace poco una persona me dijo esta frase y la recordé muchísimo, porque era una frase que de cierta manera yo tenía muy mía, es: los límites no los pongo yo. Sí, claro. O sea, entonces estando dentro de una empresa podrías hacer muchas cosas, pero realmente hasta que hubiera una oportunidad, tenías la oportunidad de escalar. Entonces dije, ¿sabes qué? O sea, los límites me los está poniendo alguien más, quiero ponérmelos yo. Y ahí fue donde decidí emprender. Ahorita mencionaste que estábamos aquí afuera, que oye, pues de repente llegas a una cúspide y sientes que esa cúspide era como felicidad. Y llegas y dices, oye, pues sí está bien bonita y se ve bien padre desde aquí, pero pues necesito otra, ¿no? Para sentir que sigo subiendo y no que llego a la montaña y bajo, ¿no? Y luego nace Voxen. ¿Por qué nació Voxen? Entre tu pasión del box, tus ganas de seguir aprendiendo y ¿cómo llegó? Principalmente nace porque era un tema de... Fueron tantos los beneficios que yo encontré en mí, física y mentalmente, a través de este deporte, que yo empecé con el tema de cómo podemos permear esto. O sea, para mí también es un gran proyecto. O sea, a ver, no es una sin lucro, o sea, obviamente es un negocio, Sí, claro. pero es un negocio que nace del ayudar, el cómo podemos ayudar a que más personas sientan o conozcan los beneficios que un deporte como este te puede dar a tu vida. Así es como nace, después de analizar y ver cómo la mayor parte de los lugares en México de este deporte es uno de los deportes que más le ha dado a nuestro país en términos de reconocimiento. Y los lugares pues huelen feo, no están bonitos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Tuve la oportunidad de salir a otros lugares a entender cómo se maneja esta industria y luego regresar y ahora sí con el equipo de trabajo y con mis socios poder empezarlo. Pero principalmente fue por eso, ¿no? O sea, por cómo, de hecho, Box Zen. O sea, al final tiene el Zen es como que el nombre se le ocurrió a uno de mis socios. Sin embargo, es prácticamente lo que reflejamos. Lo que está muy interesante es el tema de esto, de que no sabemos estar en la plenitud, ¿no? Sí. O sea, es algo que... Pero no creo que no sepamos estar en plenitud como tal. O sea, no sabemos estar como que en un éxito que se llegó y se acabó. Porque creo que la vida no es así, ¿no? O sea, si la vida no vas creciendo en todos los sentidos, pues entonces te estancaste y todo lo estancado se pudre, el agua. Entonces, yo creo que va más por ahí. El tema es que ahora viéndolo desde otra perspectiva, ya con mucho más años recorridos, que nos pasa lo mismo, pues ya lo ves diferente, ¿no? Ya ves de que, güey, ya logré todo esto, pero, o sea, me falta todo eso. Bueno, pues hay que seguirle chingando. Pero fíjate que el tema más interesante, que algo que a mí me gusta mucho, es que psicológicamente somos incapaces de predecir lo que nos hará felices. O sea, no sabemos. Entonces, el tema es que es cuando llevamos la vida de que, oye, ¿cuándo tenga? ¿Cuándo me pase? ¿Cuándo me suceda? Y ahora, a ver, yo viví en esto por años. Por años. Y entonces, y el problema era que obtenía algo. Y la prueba más dura fue cuando tuve un departamento que yo había soñado. O sea, a ver, en esta colonia yo trabajé poniendo aires acondicionados. Entonces llego a esta torre muchos años después a trabajar y yo me acuerdo que llego y le platico a Fabricio que fue una torre, wow, súper bonita, no es un sueño. Entonces después la vida me da la oportunidad de llegar ahí y llego ahí y a los 15 días estaba diciendo, oye, pero estaría mejor un penthouse, ¿no? O sea, imagínate eso, pero entonces realmente empezabas a ponerle hacia afuera, estabas buscando. Entonces la mente no sabe predecir lo que nos hará felices. Entonces el problema es que cuando no sabes eso, tú crees que cuando obtengas A vas a sentir plenitud, felicidad o gozo. No es cierto. Entonces empezamos a buscar afuera lo que tenemos que encontrar dentro y nada va a ser suficiente. Hay una frase que me encanta: quien no es feliz con lo que tiene, jamás será feliz con lo que tendrá. Es correcto. Entonces, ahora no está peleado con la ambición y con esa visión de obtener cosas. El problema es creer que esas cosas son las que te van a dar la esa felicidad que buscas.
Es como ¿has escuchado la historia esta de los marcianitos que vinieron a esconder la felicidad? No. Es muy buena historia. Que llegan unos, o sea, es una fábula, que llegan unos marcianos en la época que tú quieras, o sea, hace muchos años, y dicen, ok, traemos la felicidad y se la vamos a esconder a los seres humanos. ¿Dónde se las ponemos? Entonces, oye, pues vamos a ponérselas en el Everest. Y luego, no, porque algunos de ellos van a desarrollar habilidades físicas y van a ir. Bueno, se las ponemos en el océano, abajo del agua. Algunos van a desarrollar habilidades para construir artefactos submarinos que van a bajar por ella. Entonces están ahí debatiendo dónde van a escondernos la felicidad. Y dice uno de ellos, dijo, no, vamos a ponérselas en el único lugar donde no van a buscar. ¿Dónde? Adentro de ellos. Dice, ahí vamos a ponérselas, porque se van a pasar la vida persiguiéndola, buscándola, subiendo al Everest, bajando al mar, consiguiendo cosas, yendo de logro en logro o de objetivo en objetivo, y no van a buscar en el único lugar en el que tenían que haber buscado, que era entonces. Qué fuerte. Pues si es que si uno no sabe de dónde va, felicidades, ya llegaste. Exacto. O sea, justo hoy en la mañana en mi reflexión de la Biblia decía un pasaje sobre eso. O sea, quien camina en oscuridad no tiene idea hacia dónde va. Es correcto. Oye, y ahorita hablando de desarrollo personal, porque no eres la misma persona de la que eras antes a la que eres ahora, ¿qué te ha llevado a crecer en desarrollo personal? ¿Eres una persona que lee libros en forma constante? Esa es la principal. ¿Qué libros te han cambiado? Hijo, muchísimos. Yo soy una persona, o sea, yo tengo mi meta de libros. A mí me fascina la lectura. ¿Cuántos lees como por ahí? parte. No, la verdad que, o sea, yo leo 2 al mes. O sea, eso es mi objetivo, 24 años. O sea, por lo general está sobre 2 al mes. Y es la manera en la cual, o sea, aparte me convierto en un eterno aprendiz. En un libro que me fascinó muchísimo y siempre lo recomiendo, incluso lo he regalado muchas veces, se llama El Elemento de Ken Robinson. Es un libro maravilloso donde habla de descubrir tu pasión, lo cambia todo. Entonces, es un libro muy, muy padre, donde te dice, oye, descubrir tu pasión lo cambia todo. Y él es un gran autor. Este tipo dice que la educación está completamente mal y habla mucho de cómo la educación te prepara para la vida, pero sobre todo habla cómo cuando descubres tu pasión lo cambia todo. Tiene muchos ejemplos de personas hoy famosas o exitosas, que habrá que definir qué es éxito, pero bueno, que ahí habla de cómo ellos al final del día su camino iba por un lugar completamente distinto de lo que hoy hacen, y lo que hicieron fue seguir su pasión. Ese es un libro que me encanta. Otro, Ryan Holiday, La quietud es la calma, o Stillness is the Key. Es un libro sobre todo para este tema de equilibrio, para este tema de estar bien contigo mismo, de entender lo que estás buscando. Es espectacular. Eso es un libro que se tiene que leer. Y La montaña eres tú también. Eso es un gran libro, gran libro que habla sobre todo lo que hoy está pasando. Al final la montaña somos nosotros. O sea, tienes que escalarte a ti mismo y tienes que creer en ti y empezar con muchas cosas que te llevan hoy a distraerte, a buscar cosas que no estás encontrando porque no has buscado dentro de ti. Regresamos a la fábula, ¿no? Qué chingón. Oye, en este transcurso de los años que ha pasado la evolución de tu desarrollo personal, ¿cómo ves a Marcelino dentro de 10 años? Primero que todo lo veo en paz. Lo veo en paz, o sea, porque paz y plenitud, que para mí van muy de la mano, es algo que me ha costado mucho obtener. Mucho obtener. Entonces hoy en día me veo en paz. O sea, si le hubieras preguntado al Marcelino de hace un tiempo, te habría hablado de económico, logros, de dónde veía la empresa, te habría hablado de dónde veo a SafeNow, dónde veo a Voxen, dónde me veo viviendo. Y el Marcelino de hoy, ¿no? Hoy te habla de que hoy, en 10 años, me veo muy agradecido con las cosas que he logrado, muy agradecido con Dios por las oportunidades que me ha dado. Me veo muy en paz y con mucha calma, y sobre todo aceptando en que voy a trabajar por llegar a hacer las cosas que yo quiero, pero tengo que decir que las cosas son como son y no como quisiéramos que fueran, ¿no? Entonces me veo muy en paz con las cosas que me llegan, o sea, que lleguen a suceder en mi entorno durante todo este camino.
Entonces, hoy en día, principalmente así me estoy viendo. O sea, si yo estoy en paz, si yo estoy en calma, si yo duermo tranquilo, si yo me despierto agradecido todos los días por lo que tengo, entonces eso es lo que quiero para mí dentro de 10 años también. Obviamente dentro del camino, pues hay muchísimas metas. Soy un apasionado de trabajar, no sé hacer otra cosa, casi creo. O sea, como te decía al principio, un área confort mía es estar trabajando. Entonces, creo que habrá muchos objetivos que se ligarán con esa parte, pero principalmente me veo en paz. Qué chingón. Y si eso lo regresaras al pasado y dijeras, oye, aquí está Marcelino hace 10 años, ¿qué le hubieras dicho? Sí. Oye, güey, necesitas cambiar esto. Sí, fíjate, no te estás dando cuenta. Pero, ¿sabes qué? En este libro, La montaña eres tú, te invita incluso a hacer este ejercicio. Te dice que si tú regresas a ya sea 10 años atrás o en un momento donde careciste de paz, donde no estabas, sabiendo lo que hay otro, bueno, voy a mezclar otra cosa que me encanta, que es, hay una técnica muy padre para validar lo que hoy estamos haciendo, que se llama sabiendo lo que hoy sé. Entonces, si yo tomé una decisión, llamémosle A, hace cierto tiempo, sabiendo lo que hoy sé, ¿qué haría hoy con A? Si mi decisión es distinta, pues no hay una validación. Entonces, hoy hay un aprendizaje y hay algo que ejecutar, ¿no? Si mi decisión es haría lo mismo, entonces hay una validación que lo hiciste de manera correcta. Entonces, si yo regresara hace 10 años a esto, lo primero que le diría es, tienes que buscar dentro de ti lo que estás buscando fuera, ¿no? O sea, eso es lo principal que yo le diría. O sea, más que las cosas van a estar bien, todo va a salir chido, todo se va a resolver, todo que por cierto, hay una anécdota de Napoleón Bonaparte que me gusta muchísimo para eso que ahorita te platico. Me gustaría decirle a Marcelino, oye, tienes que buscar dentro lo que estás buscando fuera, güey. No es un carro. No el que compres un BMW y lo pongas en Instagram, que obviamente lo hice en algún tiempo, ahí la tengo todavía para recordarme de las cosas que no debo hacer, y que no está mal eso, ¿no? Lo que estaba mal es que yo creía que eso me iba a dar felicidad. Entonces yo regresaría a decirle eso, que hermano, ve dentro de ti, güey. O sea, valora lo que tienes, sé feliz con lo que tienes, aprende a cuando esto es suficiente, aprende a estar en paz y sigue trabajando con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, síguela rompiendo, síguete reventando, pero con paz, entendiendo eso. Chingón. A ver, aviéntate la ¿sabes qué? Hoy que en día que tengo un diario, que voy anotando, que agradezco, que aprendo y una reflexión de las cosas del día, me empecé a dar cuenta que muchos de los problemas o las cosas que nos preocupan, porque este diario yo lo voy anotando diario, válgame la expresión. Sí, claro. Pero al final del mes tengo un tiempo conmigo, que es un tiempo de 30 minutos, 40 minutos, donde me voy a un café principalmente, me pongo el audífonos y me pongo a leer brevemente lo que acaba de pasar en mi mes. ¿Okay? Y te das cuenta que muchas cosas de las que te preocupaban ya en algún periodo de tiempo se solucionan y se solucionan con el tiempo. Y después leo que Napoleón Bonaparte, cuando su equipo de trabajo, sus soldados, tenientes o como se llamen, generales, etcétera, o las personas que estaban cercanas a él les prohibía que le entregaran la correspondencia el día que la recibían. Era una prohibición. O sea, tú tienes que entregarme la correspondencia X días después, 5 o 6 días después. Entonces, cuando le preguntaban por qué, él decía, porque muchas de las cosas, si yo trato todo lo que me está llegando como urgente, voy a ocupar mi tiempo en cosas que no son prioridad, y para cuando yo leo la correspondencia, de esas 9 cartas, 10 que recibió, 20 o 50, 40 ya se resolvieron. Entonces, para ese momento, realmente lo que es importante sigue estando sin resolver. Y si te das cuenta, muchas veces estamos muy preocupados por cosas que realmente... O sea, solamente necesitabas tiempo, solamente 2 o 3 días después ya se resolvió. Entonces yo empiezo a hacer esa analogía conmigo y digo, que estaba bien estresado por esto. Y luego 3 días después se resolvió. Pero nunca tienes una medida para poder darte cuenta en cuánto tiempo, o sea, que obviamente no es lineal, pero al final la técnica de Napoleón Bonaparte es una realidad. O sea, si tú recibes todos los correos electrónicos que te llegan al día como urgentes y quieres resolver todo en ese momento, pues estarás dedicándole tu tiempo a cosas que no son urgentes. Entonces, si tú te das un poco de tiempo, claro que en estos días no podemos dejar de revisar el correo 5 días después porque ya es una bomba, pero al menos sí podemos administrar el tiempo en la medida de lo que realmente es urgente. Este libro que traes ese sapo, ¿no? ¿Cuál es el sapo grande que es el que tienes que darle importancia? Muy bien.
Entonces, en el paso del tiempo, tú ya aprendiste a la importancia de por qué es esencial vivir en equilibrio, porque te da esa paz, esa plenitud que antes lo buscabas en cosas. Hay gente que lo busca en relaciones, y hay gente que lo busca en diferentes cosas, ¿no? Obsesivos en su salud, en su físico, y verme bien, porque si no, no soy feliz. Ajá. ¿Qué le podrías añadir para decir, oye, ¿sabes qué? O sea, me di cuenta que si esto lo hubiera hecho, me había dado lo que yo buscaba más rápido. Principalmente, siempre digo que el conocimiento sin acción no es nada, ¿no? El tema es que, por eso incluso, hace unos días, o hace un poco de tiempo, decidí hacer público algunas de las cosas que pienso, leo o aprendo en mis redes sociales. Yo era un enemigo completamente, o sea, mis redes sociales eran nomás para ponerme yo boxeando y yo viajando, ¿no? O sea, pero después de una plática tuve una oportunidad, una pasión que yo tengo es hablar en público. Tuve una oportunidad de tener una plática, me voy a desviar tantito y luego regreso al punto, en el que veo y fue una prepa. Y sabes que una plática que yo pensé que era, porque es una pasión, a mí me encanta estar arriba en un escenario hablando, sobre todo si son temas donde puedo compartir un poco y alguien se lleva una idea de lo que yo estoy viviendo. Fue una prepa y esa plática yo pensé que me había ido terrible, porque el público de la preparatoria es bien complicado y a mí me gusta mucho conectar con la gente, verlos, y pues tú veas el chavo así, o sea, como que ya cállate, yo sentía ya me quiero ir. Ajá, entonces termina la plática y dice la presentadora de que, bueno, que se llama Más Congruente que Valiente, donde hablo de la congruencia. Pues muchas veces estás diciendo que quieres A, pero tus acciones dicen B, güey. Entonces, o sea, hay poca congruencia. Entonces, si yo quiero A, tengo que comprometer mis acciones y tienen que estar alineadas a eso. El punto es que, aquí va a estar Marcelino a la derecha. Si alguien tiene una duda, pues venga a preguntarle, porque no vamos a tener preguntas y respuestas. Por lo general, cuando tengo la oportunidad de estar en una plática, preguntan 3 personas, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, no te preguntan más de 3. Uno porque no hay tiempo y otro por la pena del micrófono, ¿no? Sí, claro. Total, dije, bueno, nadie va a venir, güey. Entonces yo me doy la vuelta, estaba guardando el diploma que me dieron en mi mochila, y cierro mi mochila, ya me voy a dar la vuelta y volteo. No tienes idea la cantidad de chavos que están ahí. O sea, me tardé más tiempo respondiendo sus preguntas que en la plática. Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Después leí un libro que se llama Show Your Work, que es, tenemos que compartir, o sea, se sentí una obligación de poder decir, si algo bueno puedo compartirle a alguien, que ese alguien lo considera bueno, porque obviamente no puedes generalizar que lo que puedo decir yo sea bueno para todos. Dios mío, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, como que empecé ahí. Entonces regreso ahora sí al punto. ¿Qué le hubiera dicho a este Marcelino? Pues este Marcelino hace tiempo no leía, no tenía el hábito del aprendizaje, o sea, tenía el hábito de trabajar y trabajar mucho. Entonces yo hoy le llevaría información, le decía, aprende, pero de eso que aprendes, llévalo a la práctica, porque hay una gran diferencia. O sea, creo que todos conocemos a personas que han leído 50 libros, pero ninguno lo han llevado a cabo. Sí. Entonces es como que, oye, pues sí, pues tu conocimiento sin ejecución no sirve de nada. O sea, hay que ejecutar. Entonces yo principalmente eso es lo que me diría, porque yo al final yo me la pasaba enfocado, o sea, era como un caballo, de esos caballos que les ponen la cosa aquí, sí, exacto, y no hagas otra cosa más que enfócate a lo que estás buscando y enfócate, pero ya había un mundo. Es como... ese sería el ejemplo más claro del que le diría yo a mí. Imagínate que tú vas de viaje a un destino el que tú quieras, ¿no? Que no conoces, ¿no? Y rentaste un carro. Vamos a poner que fuiste a la playa y rentaste un carro. Y en lugar de ir disfrutando el paisaje, de ir caminando, manejando sobre la costa, de ir viendo las cosas que estás disfrutando en este viaje en el que tú te estás yendo, estás viendo el contador de kilómetros y la gasolina, güey. Así iba por la vida. O sea, iba avanzando, viendo cuánta gasolina tenía, viendo cuánta temperatura traía el carro y viendo cuántos kilómetros estaba recorriendo, pero me estaba perdiendo de lo más padre, que era el viaje y todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Al final llegaba, güey. O sea, si mi destino era voy a Houston, llegaba a Houston. Y llegaba a Houston y mis metas principalmente eran laborales, pues aquí estoy, ya estoy aquí en Houston. Pero no vi nada, güey. Me perdí de todo lo que pasó en este trayecto, que pudo haber sido cosas hermosas, o cosas bastante interesantes, pero me lo perdí todo por estar enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces creo que ese sería el aprendizaje más grande que yo le daría a ese
Chao. A esas personas que no están viendo su equilibrio. Perfecto, Chelo. Pues vamos a dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo. Y creo que lo vamos a tener que repetir después. Vamos a seguir en contacto para poderlo ver nuevamente porque creo que hay mucha tela de donde cortar. Y muchas gracias. Encantado. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Gracias.